Muy buenos días. Estamos ahora con la liturgia del día sábado, eh, 20 de abril, de la tercera semana del tiempo de Pascua. Muy bien, vamos a abrir nuestro misal de la verdad católica para empezar, ¿no? Tenemos entonces sábado 20, sí. Entonces, tercera semana de Pascua. Bueno, la primera lectura. Continuamos con la secuencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. Muy bien. Dice San Lucas entonces, ¿no? Que es el autor de este libro. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sharón que lo vieron se convirtieron al Señor. Bueno, Pedro sigue realizando milagros. Esta vez está solo, ¿no? La ciudad de Lida, que queda en la orilla, ¿no? Con el océano, o sea, con el Mediterráneo, ¿no? Está en la orilla. Bueno, sigue. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Bueno, sí, está cerca, ¿no? Jaffa queda en dirección al Mediterráneo, em, pero esta ciudad también se la conoce en otras versiones como Jopa, ¿no? Entonces ahí, si alguien está interesado en buscar Lida, sí está, ¿no? Como tal el nombre, con Y aparece, pero Jaffa está más como Jope, ¿no? Joppe, y están en línea recta de Jerusalén hacia el mar, ¿no? Y sí, debieron saber los de Jopa que Pedro estaba en Lida, está cerca, y enviaron hombres pues para que fuera a, a Jopa, ¿no? O Jaffa en este caso. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando, mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo:
Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Bueno, ya se convierten y creen en el Señor por los milagros que hace Pedro, ¿no? En el nombre de Jesucristo. Es importante, ¿no? Que eh, acá, por ejemplo, en el caso de Eneas, Pedro le dijo, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Porque los, los apóstoles sabían que eran enviados, ¿no? Y cuando alguien envía a alguien, lo envía en su nombre. Entonces todo lo hacían en el nombre del Señor, ¿no? Por eso dice Eneas, Jesucristo te da la salud, ¿no? Entonces tenían la autoridad, pero lo hacían en nombre de Jesucristo. Bueno, y pues ya eran pueblos enteros, ¿no? Que se convertían al Señor. Muy bien. Vamos al Salmo. Este salmo es especial, ¿no? Sigue siendo eh, salmo mm, de alabanza, de acción de gracias, ¿no? Pero aquí integra un par de cosas especiales, el Salmo 115, ¿no? Em, el responso es, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Hay una canción, ¿no? También que se canta como alabanza. ¿Cómo le pagaré al Señor? Bueno, dice el salmista, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Bueno, aquí nos detenemos porque hay una parte importante, ¿no? El cáliz de salvación. Los judíos tenían una fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua siempre era una fiesta familiar, ¿no? Y ellos, alrededor de la mesa estaba toda la familia, ¿no? Y compartían los alimentos y cantaban y oraban, ¿no? Y el papá era el que partía el pan. ¿Sí? La famosa Haggadah, que se llama así, ¿no? Todo el ritual que es precisamente litúrgico, ¿no? Y que celebraban. Y tomaban vino, ¿no? También tomaban vino, pues obviamente los adultos, y el vino que tomaban en unas copas era rebosante, ¿no? El vino casi que se regaba de la copa, estaba lleno. Y esto tiene que ver también con los sacrificios que se llamaban de paz, ¿no? Y de acción de gracias también. Entonces, o libaciones, ¿no? Las libaciones eran también el vino que se tomaba, ¿no? Y que se ofrecía, ¿no? Porque era el producto de la tierra, ¿no? Y el cual bendecían también, ¿no? Ellos bendecían el pan, ¿no? Hay una bendición especial en hebreo, ¿sí? Y que la cantaba, ¿no? Y también eh, la bendición del vino, que es un reflejo de lo que plenamente hace el sacerdote en la misa, ¿no? Bueno, ahora no se hace, se puede hacer, es optativo, pero hace mucho
se bendecía, ¿no? Antes de la consagración, cuando se daba gracias por los dones, ¿no? Se tomaba el pan, el cáliz y se hacía la acción de gracias, la bendición, ¿no? Lo mismo con el vino. Mm, bueno, entonces levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Sí. Bueno, entonces esto es parte de la liturgia judía, ¿no? Bueno, continuamos. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos, o sea, sus fieles, quiere decir, ¿no? Los que confían en Él, los que creen, los que son eh, fieles a su palabra, a la ley, en ese caso, ¿no? El Antiguo Testamento. De la muerte, Señor, me has librado, a tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Bueno, aquí nos detenemos porque tenemos la otra, ¿no? La segunda parte. Que básicamente le da el nombre al salmo, ¿no? Es un salmo de acción de gracias. Aquí menciona el sacrificio y los judíos, como les comenté en el anterior versículo, ¿no? Levantaban el cáliz de salvación e invocaban el nombre del Señor, ¿no? Como parte de la liturgia. Pero acá se refiere ya eh, directamente al sacrificio de los judíos. Había un sacrificio, porque tenían varios tipos de sacrificios, ¿no? Pero había uno en particular que se llamaba el sacrificio, eh, la Todá, ¿no? Todá, que es el sacrificio de acción de gracias, ¿sí? Y, y era un sacrificio especial, ¿no? En el que se alababa, se daban gracias y también se hacía las libaciones, ¿no? Libaciones, pues obviamente con el vino. ¿Sí? Bueno, y se invocaba el nombre. Entonces ustedes miran un paralelismo entre este versículo, levantar el cáliz de salvación e invocar el nombre del Señor. Y acá está el sacrificio. Te, te ofreceré con agrado un sacrificio, perdón, te ofreceré con gratitud, que es el sacrificio de acción de gracias, ¿no? Un sacrificio de acción de gracias, podríamos decir aquí. E invocaré tu nombre. De los sacrificios de los judíos, este es el único que les quedaba, ¿no? Porque ya no podían sacrificar corderos, ¿no? Ni animales, la sangre, que tenía que hacerse en el templo. Pero después de la destrucción del templo en el año 70, hasta ahora, pues los judíos no pueden ofrecer eh, el sacrificio como estaba prescrito, ¿no? Sí. Entonces, este prácticamente es el único que quedó, el sacrificio de acción de gracias, o la toda, que se llama, ¿no? Bueno, muy bien. Em, vamos al Evangelio. Entonces tenemos el Evangelio según San Juan, continuamos con el famoso discurso del pan de vida, ¿no? Bueno, capítulo sexto, nuevamente, versículos del 60 al 69, prácticamente termina, ¿no? Eh, este día, el discurso del pan de vida. Bueno, entonces dice San Juan, en aquel tiempo muchos discípulos dijeron al oír sus palabras. Bueno, ¿qué palabras, no? ¿Recuerdan en la anterior lectura? Les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Y si no comen la carne
y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes, les ha dicho. Y yo les daré mi carne. ¿Sí? El que me come permanece en mí y yo en él. Entonces, todo esto que iba, como le decía, increciendo hacia arriba, creciendo en dificultad, pero también en enormidad, ¿no? No lo entendieron, obviamente, ellos. ¿Qué dicen entonces después de escuchar estas palabras o sus palabras, ¿no? Dice, ellos dicen, este modo de hablar es intolerable. ¿Sí? En otras versiones dice, esto es duro, esto es muy duro, ¿no? Este discurso es muy duro. Y seguidamente dicen, ¿quién puede admitir esto? ¿Quién puede admitir? En otras versiones dice, ¿quién lo puede escuchar? O sea, ni siquiera es menos entender, ¿no? ¿Quién lo puede escuchar? Y entonces el Señor, dándose cuenta, dice, dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Entonces dice que si eso que les está diciendo eh, les, les parece intolerable, inadmisible, ¿no? ¿Qué sería si lo vieran subir donde estaba antes, ¿no? Con esto les responde la primera murmuración que decían, ¿no? ¿Cómo este va a bajar del cielo si conocemos a su padre, ¿no? Cuando les dijo que él era el pan vivo bajado del cielo. Pues aquí le está diciendo, ¿y qué tal si ven al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? ¿Mm? Que de hecho se refiere aquí a la ascensión, ¿no? Y que posiblemente algunos de los que están aquí lo vieron, ¿no? O estuvieron eh, casi que inmediatamente eh, fueron testigos de quienes sí lo vieron, ¿no? De, de los apóstoles. O sea, vivieron en el momento en que se llevó a cabo la ascensión. Y les dijeron, sí, subió al cielo. Entonces, debieron haber luego recordado eso, ¿no? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Y continúa, el Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Aquí les empieza a responder a la segunda eh, forma, dice, ¿cómo nos puede dar la carne, a comer su carne, ¿no? Así decían. O sea, primero, ¿cómo puede bajar del cielo si lo conocemos, ¿no? Conocemos a su padre, su madre, sus hermanos. Vive aquí, por aquí nomás. Debieron haber dicho, ¿no? Entonces les responde, ¿y qué sería si vieran al Hijo del Hombre? Ahora les dice, el Espíritu es quien da la vida. Aquí lo pone como persona. El Espíritu es quien. Es quien da la vida. Es alguien que da la vida. La carne para nada aprovecha. Entonces lo que les está diciendo no es como ellos lo toman materialmente, como un alimento, ¿no? Que se come, que se toma, que se digiere y que después sale. Entonces aquí se refiere a la carne como el alimento material, ¿no? O la carne sangrienta, o cocida o asada que ellos están acostumbrados a comer, ¿sí? De los sacrificios. Entonces eso no aprovecha. El espíritu, porque les había dicho que el que come su carne vivirá eternamente. Y yo les había manifestado, ¿no? En los dos anteriores, que cuando él dice eso, él les va a explicar que se trata de un alimento espiritual, que es diferente, ¿no? El- por eso podríamos entender que es el alimento el que asume luego y asimila al que lo come.
que solamente se puede dar en el caso de Jesucristo, ¿no? En el Espíritu. Y entonces continúa, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. En este versículo, o en esta parte del versículo, nuestros hermanos separados, protestantes, dicen, mira, ahí está la respuesta, ¿no? En contra, pues obviamente, de la Eucaristía. Dice que eso no es, que es el espíritu. Entonces no es verdadera, no, niegan todo lo que ha dicho ahí. Pero seguidamente, él reafirma todo lo que dijo, ¿no? Todo el discurso. Dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. El discurso, el tema, el asunto del que he tratado y que les he dicho son espíritu y vida. ¿Sí? O sea, el discurso del pan de vida, lo de su carne, de su sangre, espiritualmente, eucaristizadas, son espíritu y vida. Esto es lo que no entendieron, ¿no? Los judíos. Y no por su culpa, sino porque todavía no lo podían entender, ¿no? Pero tenía que decirlo, Jesús tenía que decirlo. Entonces, el espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Todo lo que les he dicho aquí es espiritual. No lo pueden tomar materialmente, como carne sangrienta o carne cocida o carne asada tomada. Porque imagínense ellos, o sea, Él cómo nos puede dar su carne. Pues, no, porque de hecho en la Eucaristía que Él va a instituir en la última cena es Cristo completo, ¿no? Es todo Él en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, espiritualmente resucitado. Es el que se come, es el que se toma, es el que se asimila, el que nos asimila a nosotros y nosotros lo asimilamos, ¿no? Se da en las dos vías. Pasaría mucho tiempo, ¿no? Los apóstoles eh, y después con este evangelio que escribió San Juan, a finales del siglo primero, obviamente tenían que haberlo explicado muy bien, ¿no? Ah, de hecho, sabían esto, eh, pero todavía no lo podían explicar, ¿no? Lo creían. Pero es después que ya se catequizó específicamente al respecto. Continúa, ¿no? El Señor dice, y a pesar de esto, ustedes aún no creen. Algunos, ¿no? Porque algunos sí creyeron. Vamos a ver lo importante de creer. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Acá hay un paréntesis, ¿no? En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea, si no se va hacia Él, ¿no? Con fe, con voluntad, por lo menos dar el paso de decir, si creo porque lo he visto, o por lo menos las señales, le creo lo que dice, porque las palabras que les he dicho son espíritu y vida, dice el Señor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado, la consecuencia, ¿no? De todo esto? Que aquí terminaré prácticamente el discurso. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él, o ya no andaban con él, ¿no? Ya se despidieron, hasta luego, ¿no? Este modo de hablar es intolerable, ¿no? ¿Quién puede admitir? Es muy duro. ¿No? ¿Quién puede escucharlo? Entonces Jesús les dijo a los 12, o sea, los demás discípulos, porque eh, la mayoría se fueron, ¿no? Pero quedan los discípulos de él, los 12, y se dirige a los 12, ¿no?
y les dice: ¿también ustedes quieren dejarme? No, el Señor aquí, eh, no compromete nada, ¿no? A la verdad. Inclusive, cuando se fueron los demás, muchos, de nuestra época, ¿no? Podrían decir: "No, pero Jesús que no tenía un asesor de imagen", podrían decir en esa época, ¿no? Que le haya dicho: "No, no les digas, tráelos, dígale, diles que eso era simbólicamente, que no estaba diciendo, que no lo tomen literalmente", ¿no? Alguien en nuestra época pudo haberle dicho, o pudo haber dicho, ¿no? Necesitaba alguien eh, que cuidara su imagen, que le dijera que eso no era políticamente correcto, ¿no? Que les dijera: "Espérense, no se vayan, les voy a explicar", no lo tomen literalmente, ¿no? Eso no hace el Señor, porque no compromete el significado de lo que dijo, ¿sí? De ninguna manera. Se fueron, y va con los 12 y les dice lo mismo, le dice: "¿No? ¿Ustedes también quieren dejarme?". Era Él, ¿no? Era la verdad. La verdad no se puede comprometer. No importa que no entendieron, luego vendrá, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que haber regresado de alguna manera, o todos, ¿no? Luego. Y viene la respuesta, ¿no? La respuesta también importante. Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". Bueno, Señor, ¿a quién iremos? Esta declaración de Pedro es también para analizarse, ¿no? Él no le dice: "Sí, entendemos nosotros". Él está igual de perdido como los demás, como los que ya se fueron, pero él se queda. Él dice: "No, Señor, ¿a quién iremos?". Y complementa, le cree al Señor, ¿no? Dice: "Tú tienes palabras de vida eterna", porque son espíritu y vida, ¿no? Porque Pedro ya ha visto todo lo que ha hecho, ya le cree, ¿sí? Aquí todavía no lo ha negado, ¿no? Y todavía no tiene el Espíritu Santo, no es Pentecostés, esto es antes, 2 semanas antes, perdón, sí, eh, posiblemente un mes antes de la Pascua, ¿no? 2 Pascuas faltaban para la verdadera, cuando, la pasión, ¿no? Y toma la palabra, la vocería de todos, mire, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Una reafirmación de la fe, ¿no? Nosotros creemos. ¿Qué podemos analizar aquí? Él no dice: "Y nosotros creemos porque te entendemos". Lo dice, de hecho, no entiende. Está igual de, digamos, de perdido que los demás, ¿no? De confundido. Pero le cree, pero confía, pero confiamos en ti. Ese es el término, ¿no? Pero confiamos, nos entregamos a ti. Te creemos, te creemos. No entendemos, pero te creemos. Porque hay necesidad de creer para luego entender, como decía San Agustín, ¿no? No es que tengamos que entender para luego creer, es al contrario. Y aquí lo dice Pedro, ¿no? Creemos, no entendemos, pero confiamos, te conocemos, sabemos,
que tú eres el Santo de Dios. Entonces te creemos. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Que nosotros también podamos aplicarlo, a pesar de que estamos en un tiempo, pues, de mucha racionalidad, ¿no? De racionalizar todo. Este es un buen ejemplo que nos da en este discurso, ¿no? Eh, Pedro. Y él es el que habla y toma la vocería de los demás. Bueno, muchas gracias. Bendiciones.